Me desmayé saliendo del trabajo, y cuando abrí los ojos, un desconocido me sujetaba la muñeca como si quisiera arrancarme la pulsera. Pero lo que me dijo después me dejó helada. No es un adorno, señora, es una llave. Y alguien va a venir por ella esta noche. Me llamo Valeria, tengo 61 años, y he llevado la misma pulsera de oro en la muñeca izquierda durante 4 décadas. Nunca me la quité. Ni para dormir. Ni para bañarme. Ni cuando el calor me hinchaba las manos. Porque era la promesa de mi esposo, hasta que un hombre con ojos grises me obligó a ver lo que yo me negaba a aceptar. Esa promesa estaba construida sobre una mentira. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de familia, es una historia de traición, engaño y una venganza silenciosa que empezó con una pulsera, y terminó con una verdad imposible de esconder. Trabajo como voluntaria en el Archivo Comunitario de Puerto Bruma, un pueblo costero inventado donde el viento siempre trae olor a sal y las noticias corren más rápido que los autos. Antes fui maestra, muchos años. Amaba la energía de los niños, el sonido de una clase viva. Pero cuando me jubilé, mi casa se volvió un lugar demasiado silencioso, y ese silencio tenía nombre, Julián, mi esposo. Julián y yo compartíamos techo, no vida. Éramos dos sombras que se cruzaban en el pasillo, dos extraños que decían, buen día, por costumbre. Y aún así, cada mañana, yo miraba mi pulsera y me decía, al menos esto fue real. Qué idea tan triste, aferrarme a un pedazo de oro para convencerme de que mi historia no había sido un error. Esa mañana me desperté con una presión en el pecho. No era dolor punzante, era como si alguien me hubiera colocado una piedra en las costillas. Me vestí despacio, preparé café para uno, porque hacía años que él prefería el suyo, más tarde, y salí. En el archivo, el ambiente era tranquilo, papeles viejos, carpetas, el tecleo lento de una computadora antigua. Yo ordenaba donaciones, cartas, fotografías, diarios. Cosas que la gente guarda porque no sabe soltar. A mitad de la mañana, la presión se convirtió en mareo. Sentí que las letras se movían sobre una etiqueta. Me sostuve de una estantería. Respira, Valeria, me dije. Y entonces, como si el suelo perdiera firmeza, mis piernas se volvieron agua. Caminé hacia la salida porque necesitaba aire. Antes de cruzar la puerta, la señora Carmona, una vecina que siempre iba a leer allí, me miró con preocupación. Valeria, ¿estás bien? Estás pálida. Intenté responder, pero la voz se me quedó pegada. Empujé la puerta, el viento frío me golpeó la cara, y aún así no mejoré. Di 2 pasos. Vi un banco de madera, y lo siguiente fue oscuridad. Cuando volví en mí, el mundo estaba inclinado. Primero escuché un zumbido, luego voces distantes, y finalmente sentí una presión en mi muñeca izquierda. Abrí los ojos y vi a un hombre mayor, más viejo que yo, con piel curtida y ojos grises. Me sostenía la muñeca con firmeza, como si estuviera luchando contra el tiempo. «Suélteme», grité, más asustada que fuerte. Él no se movió. Solo bajó la voz, como si me estuviera protegiendo de alguien. No grite, señora, no estoy robándole. Estoy evitando que se la roben. Mi pulsera brilló entre sus dedos. Era un oro antiguo, cálido. Y yo, con el corazón acelerado, tiré del brazo. Esa pulsera es mía. Me la dio mi esposo. El anciano me miró como si esa frase le doliera a él. ¿Su esposo?, susurró. Entonces todavía no lo sabe. Y antes de que pudiera preguntar, giró mi pulsera con un gesto preciso. La rotó hacia adentro, mostrando una parte que yo casi nunca miraba, el interior, la zona pegada a mi piel.
Vi una inscripción, pero no era la que recordaba. Yo siempre creí que por dentro decía algo romántico. Yo quería creerlo. Pero ahí, grabado con letras finas, se leía: para L, no lo olvides. Sentí que el aire se me iba de nuevo. Eso no puede ser, murmuré. Julián se llama Julián. El anciano apretó mis dedos con suavidad, como quien acompaña una caída. No se desmaye otra vez. Mire bien. Su pulsera no es solo un recuerdo. Es una pieza de algo mayor. ¿Quién es usted?, pregunté, temblando. Él tragó saliva. Su mirada se fue a la calle, como vigilando. Me llamo Ezequiel. Y si está viva ahora es porque llegué antes que el otro. ¿El otro? Ezequiel bajó la voz. Vi una mano acercarse cuando usted cayó. Una mano que no venía a ayudarla. Venía por esto. Y levantó mi muñeca apenas un poco. El frío me recorrió la espalda. Porque, en ese instante, recordé una sensación extraña justo antes de desmayarme, un tirón en la pulsera, como si alguien hubiera intentado abrirla o forzarla. ¿Qué está pasando?, dije. Ezequiel respiró hondo. Señora Valeria, esa pulsera tiene una bisagra interior. Y adentro, hay una microlámina. Una llave. Un secreto. Y si alguien quiere quitársela, es porque vale más que el oro. Mi mente trató de defenderse: esto es absurdo. Es una confusión. Pero mi cuerpo, que aún temblaba, sabía que algo estaba mal. Usted no entiende, insistí. Mi esposo me la dio cuando éramos jóvenes. Ezequiel me miró con una tristeza pesada. Por eso mismo. Porque era joven. Y porque ya mentía bien. Me incorporé con esfuerzo. Miré alrededor, la gente pasaba sin notar la tormenta que nacía en mi banco. Ezequiel se levantó con dificultad, pero antes de irse me dio una última frase, como un cuchillo envuelto en seda. Esta noche, cuando llegue a su casa, mire su pulsera bajo luz fuerte. Y no se la quite, no todavía. Si se la quita, alguien va a saber que usted ya lo sabe. Se alejó caminando lento. Yo me quedé con la mano en la muñeca, mirando esas letras, para L. Y una idea horrible, insistente, empezó a crecer. ¿Quién era L? Y peor aún, ¿por qué mi promesa de, para siempre, tenía el nombre de otra persona dentro? Quédate, porque en la próxima parte no solo voy a enfrentar a Julián, voy a descubrir que mi desmayo no fue un accidente. Esa noche, antes de entrar a casa, vi una luz encendida en el garaje, y escuché una voz masculina diciendo: asegúrate de quitarle la pulsera. No entré de inmediato. Me quedé quieta en la sombra del jardín, con el corazón golpeándome como si quisiera escaparse. El garaje estaba separado de la casa por un pasillo estrecho. La luz se filtraba por debajo de la puerta, y esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza: asegúrate de quitarle la pulsera. ¿Quién decía eso? Porque Julián vivía conmigo, sí, pero Julián no tenía amigos que vinieran de noche. Y si los tenía, yo nunca los conocí. En nuestro matrimonio, yo era la parte que no hacía preguntas. Saqué el teléfono. No sabía a quién llamar. Mis hijos estaban lejos, Mateo vivía en otra ciudad desde hacía años, después de una pelea con su padre, y Inés casi no venía, siempre con prisa, siempre ocupada. Y yo me sentía ridícula, como si estuviera actuando en una película mala. Pero entonces recordé algo: la voz. No era la de Julián. Me acerqué un poco más. Apoyé la mano en la pared y respiré hondo.
Y escuché. No te equivoques, decía el hombre. Esa pulsera abre lo que abre. Y sin eso no hay trato. La respuesta de Julián fue más baja, pero reconocible. Y mi estómago se hundió. Lo sé. Hoy casi la pierde, se desmayó. Pero ya está. Mañana, la saco con calma. Sentí náuseas. Mañana la saco. Como si yo fuera un cajón. Como si mi muñeca fuera un lugar prestado. Mi primera reacción fue gritar, entrar, hacer un escándalo. Pero luego pensé en Ezequiel, si se la quita, alguien va a saber que usted ya lo sabe. Entonces hice algo que nunca hacía, algo que Inés siempre decía que yo no sabía hacer. Me contuve. Y observé. Deslicé el dedo y activé la grabadora del teléfono. Lo sostuve cerca de la puerta, intentando que el micrófono atrapara algo. No mucho, pero suficiente. ¿Y si se despierta? Preguntó el hombre. No se va a despertar, dijo Julián. Valeria duerme como piedra. Siempre lo hizo. Ese desprecio tranquilo me dolió más que un insulto. Volví al jardín. Entré a la casa por la puerta principal, haciendo ruido con las llaves como siempre. Encendí la luz del pasillo. Me obligué a caminar normal. Julián salió de la sala con cara de sueño. ¿Dónde estabas? Preguntó sin mirarme del todo. Me sentí mal en el archivo, dije con calma. Me mareé. Me senté un rato. Ni un, ¿estás bien? Ni un, ¿te llevo al médico? Solo lo que siempre, control sin cariño. Ah, respondió. Y se giró hacia la cocina. Dejé sopa en la olla. Lo dijo como si fuera un favor. Como si esa sopa compensara 40 años de silencio. Cené poco. Me fui al cuarto. Julián dijo que se quedaría, un rato más, viendo televisión. Cuando por fin lo escuché entrar y acostarse, cerré los ojos, pero no dormí. A medianoche, con el corazón todavía alerta, fui al baño y encendí la luz fuerte del espejo. Miré la pulsera de cerca. Y ahí vi algo que nunca había notado, una unión mínima, una línea casi invisible, como una tapa. Recordé la palabra de Ezequiel, bisagra interior. Fui a la cómoda y saqué una aguja de coser. La acerqué con cuidado a esa línea y presioné. Clic. La pulsera cedió apenas. No se abrió del todo, pero sí lo suficiente para que yo viera, dentro del oro, un brillo distinto, una laminita metálica. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó. La saqué con pinzas. Era fina, del tamaño de una uña, con números diminutos. Parecía un código. Y al reverso, una letra grabada de forma más profunda. L. En ese instante, mi mente hizo un salto hacia atrás, hacia un recuerdo que yo había enterrado por vergüenza. Lucía. Una mujer que trabajó con Julián cuando éramos jóvenes. Una mujer que, según decían, solo era amiga. Una mujer que me sonreía demasiado, y me miraba la muñeca demasiado. Yo había querido creer. Porque creer era más fácil que enfrentar. El teléfono vibró en mi cama. Un mensaje entrante. Número desconocido. Captura de pantalla WhatsApp. No te quites la pulsera. Ya te están mirando. Sentí que me faltaba el aire otra vez. Y antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó, sí, de Julián. O eso creí. Porque Julián estaba dormido a 2 metros. Captura de pantalla SMS. Mañana temprano salgo.
No te olvides de llevar la pulsera. La pantalla se me nubló. Porque ese mensaje no era cariñoso. Era una orden. Y ahí lo entendí, mi pulsera ya no era un símbolo. Era un objetivo. Quédate, porque en la próxima parte voy a hacer lo que jamás hice, revisar el pasado de mi esposo, y encontrar la prueba de una traición que él juró que nunca existió. Mientras Julián roncaba, yo abrí su viejo maletín del armario, y encontré una foto escondida, Julián abrazando a Lucía, con un bebé en brazos. La foto estaba doblada y escondida en el fondo del maletín, debajo de papeles viejos y un llavero oxidado. Julián parecía más joven, con una sonrisa que yo recordaba, pero que hacía años no veía. A su lado, Lucía lo abrazaba por la cintura. Y entre los dos, un bebé envuelto en una manta clara. Mi garganta se cerró. Porque yo también tuve bebés. 2. Y ninguna foto nuestra tenía esa sonrisa de Julián. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, y miré la imagen una y otra vez buscando una explicación distinta. Pero la explicación era simple, y por eso dolía más, esa foto no era casual. Era familia. Mi primera idea fue despertar a Julián y arrojársela a la cara. Pero recordé el garaje. Recordé al hombre. Recordé el código. Había algo más grande que un engaño antiguo. Guardé la foto en el bolsillo de mi bata. Volví a esconder el maletín. Y me obligué a respirar. A la mañana siguiente, Julián actuó normal. Normal, en nuestro idioma, indiferente, práctico, sin emoción. Hoy tengo cosas que hacer, dijo. No me esperes para almorzar. Claro, respondí, como si no estuviera viendo el derrumbe completo de mi vida. Apenas se fue, cerré la puerta y marqué el número de Mateo. No lo llamaba así, sin motivo importante, desde hacía tiempo. Me contestó con voz seria. ¿Mamá? ¿Pasó algo? Me dolió, como siempre, que su primera reacción fuera esa, algo malo pasó. Pero era verdad. Mateo, necesito que me escuches sin interrumpirme. Hubo un silencio largo. Después. Te escucho. Y yo, con la voz de una mujer que por fin se permite romper, dije. Encontré una foto de tu padre con Lucía. Con un bebé. Y, creo que esa pulsera, no era solo una promesa. El silencio del otro lado fue tan pesado que me heló. Mamá, dijo finalmente. ¿Ahora te das cuenta? Esa frase fue una bofetada. ¿Tú lo sabías? No todo, respondió. Pero lo suficiente. Cuando me fui de casa no fue solo por la carrera, fue porque escuché a papá hablar por teléfono con una mujer. Y cuando te lo insinué, tú me pediste que no inventara cosas. Sentí vergüenza. Una vergüenza vieja, podrida. Yo quería mantener la familia unida. ¿Y qué mantuviste, mamá? Su voz se quebró. ¿Unida para quién? Tragué saliva. Porque esa era la verdad. Yo mantenía la unidad para no enfrentar el miedo de estar sola. Mateo, susurré. Te llamo porque necesito tu ayuda. Mateo respiró hondo. Dime. Le conté del desmayo. Del hombre en el garaje. De la laminita. De la letra L. Y de Ezequiel. Mateo no se rió. No me llamó paranoica. Solo dijo algo que me puso la piel de gallina. Mamá, ¿y si papá está metido en algo ilegal? Esa posibilidad me golpeó. Porque, de pronto, todo encajaba distinto, la pulsera como llave, el código, el hombre exigiendo lo que abre.
No lo sé, admití. Pero sé que alguien quiere quitármela. Y sé que tu padre planea hacerlo. Escúchame bien, dijo Mateo. No te quedes sola hoy. Ve a un lugar público. Y si puedes, ve al archivo. Pregunta por ese tal Ezequiel. Si él te escribió, debes saber más. Corté temblando. Y por primera vez en años sentí algo nuevo, rabia. No tristeza. No resignación. Rabia. Porque si Julián me usó como caja fuerte, 40 años, yo no iba a quedarme quieta. Fui al archivo. La señora Carmona me vio entrar y se acercó. Valeria, ayer nos asustaste. ¿Estás mejor? Asentí. Miré alrededor, buscando. Entonces lo vi, Ezequiel estaba sentado en una mesa, como si me hubiera estado esperando. Me acerqué. Usted me escribió. Ezequiel no se sorprendió. Porque sabía que iba a abrirla. Señaló mi muñeca. ¿Sacó la lámina? Sí, dije. ¿Qué es? Ezequiel cerró los ojos un segundo, como si reuniera fuerzas. Es un código de una caja de seguridad. Una caja que no está a su nombre, pero que solo puede abrirse con esa pieza. Y esa caja pertenece a alguien que ya no está viva. ¿Lucía? Pregunté casi sin voz. Ezequiel asintió. Lucía fue mi hija. Sentí que el suelo se movía de nuevo. Entonces, usted. Sí. Su voz tembló. Vine porque mi hija murió sin contarme todo. Y yo encontré cartas. Encontré pruebas. Y encontré una cosa que me hizo venir a usted, Valeria. Mi hija decía que usted no era mala. Solo estaba engañada. Me ardieron los ojos. ¿Qué quiere de mí? Ezequiel me miró fijo. Quiero que sepa la verdad. Porque su esposo no solo le fue infiel. Le robó a mi hija. La usó. Y cuando ella quiso hablar, la silenció. ¿Qué significa, la silenció? Pregunté, helada. Ezequiel bajó la mirada. La convenció de guardar secretos. La aisló. Le prometió que se haría cargo. Y cuando mi hija enfermó, desapareció. Pero antes de morir, dejó esa caja lista. Y dejó su código, en su pulsera. Me tapé la boca. Sentí ganas de vomitar. 40 años con la traición pegada a la piel. ¿Y el bebé de la foto? Pregunté. ¿Quién es? Ezequiel tardó en responder. Ese bebé tiene su edad, Valeria. Y si mis cálculos no fallan, hoy es un adulto. Y vive en Puerto Bruma. Mi corazón golpeó fuerte. ¿Me está diciendo que Julián tiene otro hijo aquí? Ezequiel sostuvo mi mirada. Estoy diciendo que el pasado de su esposo no terminó. Solo cambió de máscara. Quédate, porque en la próxima parte Julián va a intentar quitarme la pulsera, y yo lo voy a dejar creer que ganó. Porque así comienza una venganza, dejando que el traidor se confíe. Al salir del archivo, vi un auto estacionado frente a mi casa, y al volante estaba el mismo hombre del garaje, mirando mi muñeca como si fuera un reloj a punto de romperse. No entré a casa. Di la vuelta. Caminé hasta la esquina como si fuera a comprar pan, pero en realidad estaba buscando testigos, luz, gente. El auto seguía ahí. El hombre fingía mirar el teléfono, pero cada vez que yo movía el brazo, sus ojos se iban directo a mi muñeca. El pánico me intentó dominar, pero lo apagué con una frase que me repetí. Si ellos juegan sucio, yo voy a jugar inteligente.
Fui a una cafetería cercana y me senté junto a la ventana. Saqué el teléfono y le escribí a Ezequiel. Estoy vigilada, ¿qué hago? La respuesta llegó en segundos. No vuelvas sola. Llama a tu hija. Y guarda copia del código. Mi hija. Inés. Inés siempre fue la fuerte, la que hablaba, la que no se dejaba. Y por eso me dolía más que se hubiera alejado, porque yo creía que mi debilidad la había espantado. La llamé. Mamá, estoy en el hospital. ¿Qué pasó? Su voz tenía esa prisa que yo conocía. Pero esa vez yo no me achiqué. Inés, necesito que me escuches. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque estoy en peligro. Silencio. ¿Qué? Le conté lo esencial: pulsera, código, hombre del garaje, vigilancia. No le conté todo de Lucía aún y no quería que se perdiera en la emoción antes de actuar. Inés, para mi sorpresa, no dudó. ¿Dónde estás? En la cafetería de la avenida. No te muevas. Voy. Colgué y respiré por primera vez en horas. Mientras esperaba, me llegó una notificación inesperada, un correo antiguo rebotando desde una dirección que yo no conocía, pero que estaba vinculada a una nube compartida. Archivos-Julián. Mi corazón se encogió. Toqué la notificación. Y apareció una carpeta con documentos escaneados. Muchos estaban titulados con fechas. Otros, con una sola letra, L. Dentro había una imagen que me paralizó. Captura de pantalla documento. Contrato de compraventa, propiedad calle Mirador 17, Puerto Bruma. Firma, Julián R. Fecha, hace 3 meses. Mi casa. Mi casa estaba en venta. Y yo no había firmado nada. La rabia subió como fuego. Entonces, otro archivo, Residencia-San Telmo, PDF. Lo abrí. Era un formulario para ingresar a una residencia para adultos mayores. Y en contacto responsable figuraba un número que no era el mío. El mío no. El de una mujer. Sentí que el mundo se hacía pequeño. Me temblaron los dedos. Y ahí entendí todo con una claridad feroz. Julián no solo me engañó. Me estaba preparando una salida. Una salida silenciosa. Ordenada. Legal. Como quien cambia un mueble viejo por uno nuevo. La puerta de la cafetería se abrió con fuerza. Inés entró, todavía con el uniforme. Me vio la cara y se le borró la prisa. Mamá, ¿qué te hicieron? Yo le mostré el teléfono. Las capturas. La venta. La residencia. Inés se llevó una mano a la boca. Esto es delito. Y él quiere mi pulsera, dije. Y no entiendo por qué. Inés apretó los dientes. Entonces vamos a entenderlo. Y vamos a frenarlo. Yo la miré. Y por primera vez en años sentí que no estaba sola. Pero hay algo más, susurré. La pulsera tiene una letra por dentro. Y Ezequiel dice que significa Lucía. La cara de Inés cambió. Como si el nombre hubiera abierto una puerta. ¿Lucía? Repitió. ¿La Lucía del taller de papá? Asentí. Inés tragó saliva. Mamá, yo encontré mensajes hace años. Entre papá y alguien guardado como L. Se lo dije una vez a Mateo y él casi se pelea con papá por eso. Yo me callé porque pensé que era mejor no destruirte.
Esa frase me quebró y me levantó a la vez. Porque todos, en esta familia, habíamos guardado silencio para proteger. Y el silencio nos había podrido por dentro. Inés se inclinó hacia mí. Escúchame, mamá. Vamos a hacer esto bien. Primero, duplicamos ese código. Segundo, denunciamos la venta si tu firma es falsa. Y tercero, su mirada se volvió dura, si papá quiere la pulsera, se la vamos a dar. ¿Cómo? Pregunté. Inés sonrió sin humor. Le damos una pulsera, pero no la correcta. Me quedé helada. ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta si tú actúas como siempre, obediente, callada, confiada. Pero esta vez, mamá, vas a actuar. Y yo voy a estar a tu lado. En ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Un audio. Número desconocido. Lo reproduje. Nota de voz masculina, baja. Señora Valeria, no haga tonterías. Esa pulsera no le pertenece. Devuélvala, o alguien va a salir lastimado. Mis manos se helaron. Inés me tomó la muñeca con cuidado, miró la pulsera, y luego levantó la vista. Ya no es solo tu matrimonio, mamá. Esto es una guerra. Quédate, porque en la siguiente parte aparece Mateo, y con él, la verdad más cruel, mi esposo no solo me fue infiel, también robó una identidad. Y alguien está dispuesto a matar por ese código. Al llegar a casa con Inés, encontramos la puerta entreabierta, y sobre la mesa del comedor, mi pulsera, gemela, ya estaba allí, como si alguien hubiera entrado a ensayar mi desaparición. La puerta estaba entreabierta. No solo mal cerrada. Entreabierta, como si alguien hubiera querido que yo lo notara. Entré con Inés pegada a mi hombro, y sentí el olor raro de la casa, un perfume ajeno, mezclado con aire frío. Sobre la mesa del comedor, justo donde yo dejaba las llaves, había una pulsera de oro. Parecida a la mía. Demasiado parecida. Inés la miró sin tocarla. No la agarres con la mano desnuda. Se quitó una pinza del bolso. Sí, mi hija era así, trabajaba en salud, pero parecía detective, agarró la pulsera y la puso sobre un pañuelo blanco. Es una copia, dijo. Yo tragué saliva. La observé de cerca. Era casi idéntica, pero algo en el brillo se veía falso, un oro demasiado nuevo. ¿Quién entra a mi casa para dejarme una copia? Murmuré. Inés apretó la mandíbula. Alguien que quiere que tu pulsera original desaparezca, y que nadie se dé cuenta al instante. Un golpe de memoria me atravesó, Julián diciendo en el garaje, mañana la saco. Eso era. Ensayo. Preparación. Fuimos al dormitorio. El maletín donde yo había encontrado la foto, estaba fuera de lugar. El armario olía como a cajón abierto recientemente. Alguien había revisado. Inés me señaló el espejo del tocador. Mamá, mira tu cara. Estás pálida. Si te vuelves a desmayar, perdemos control. ¿Me prometes que vas a comer algo? Asentí como una niña. Pero por dentro, mi mente estaba en otra cosa. Ezequiel dijo que la pulsera era una llave, y que la caja pertenecía a Lucía. Entonces, ¿por qué un hombre del garaje la quería? ¿Qué había en esa caja? Mi teléfono vibró. Mensaje de Mateo. Voy para Puerto Bruma. No te muevas de Inés. Llego esta noche. Sentí una punzada de alivio. Pero también miedo. Porque si Mateo venía, Julián se iba a enterar, y todo iba a explotar. Inés revisó la casa habitación por habitación.
Se agachó en la puerta trasera. Forzaron aquí. Mira la marca. Y, señaló una esquina, dejaron esto. Era una tirita de cinta gris, con polvo. Como si hubieran pegado algo y lo hubieran retirado. Inés me miró. ¿Tienes cámaras? No. Entonces alguien entró sabiendo exactamente qué buscar. Yo pensé en la lámina. En el código. Me toqué la muñeca, mi pulsera original seguía allí, pegada a mi piel. Nadie la había quitado. Aún. Cuando Julián volvió esa tarde, se quedó congelado al ver a Inés en la sala. ¿Qué haces aquí?, dijo, seco. Inés le sonrió, pero sin calor. Hola, papá. Vine a ver a mamá. Me llamó preocupada. Julián me miró, y en su mirada vi lo que no quería admitir: cálculo. No preocupación. No sorpresa. Cálculo. Valeria, ¿estás bien?, preguntó con voz ensayada. Yo lo miré fijamente. Me desmayé ayer. Y alguien entró hoy. Julián no pudo ocultar un microgesto, un parpadeo más rápido. Pero enseguida frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Inés puso la pulsera gemela en la mesa, sobre el pañuelo. ¿Conoces esto? Julián se quedó quieto. Demasiado quieto. No, dijo finalmente. ¿Qué es? Inés lo observó como un médico observa una reacción. Una copia. Alguien la dejó aquí hoy. Julián se cruzó de brazos. ¿Y por qué asumes que tiene que ver conmigo? Yo respiré hondo. Fue la primera vez en años que lo enfrenté sin temblar. ¿Por qué te escuché en el garaje? Con un hombre. Hablaban de mi pulsera. Silencio. Un silencio que olía a pólvora. Julián soltó una risa breve. Estás delirando. Te desmayaste, Valeria. Eso confunde. Inés dio un paso al frente. Papá, mamá no está delirando. Y antes de que digas otra cosa, te aviso, revisé su teléfono. Hay documentos de venta de la casa con tu firma. Y la firma de mamá no coincide. Julián palideció por primera vez. No tienes derecho. Tengo derecho si están estafando a mi madre, cortó Inés. Yo miré a Julián. Lo vi más viejo, sí. Pero no vulnerable. Lo vi acorralado. Entonces dijo algo que me heló. Valeria, dame la pulsera. Te está apretando. Te hizo desmayar. Déjame ayudarte. Su tono era suave. Cariñoso. Y por eso mismo me dio asco, era teatro. Inés me agarró la mano discretamente, señalándome que no. Pero yo ya había decidido algo con la sangre caliente, lo iba a dejar creer. Está bien, dije. Solo quiero que esto pare. Julián se acercó lentamente. Sus dedos tocaron mi pulsera, buscando el cierre con habilidad, demasiada habilidad para alguien que no sabía de qué hablábamos. En ese instante, Inés habló fuerte, como distracción. Papá, antes de tocarla, ¿podemos hablar del contrato? Porque si vendiste la casa sin autorización, estás en un problema. Julián levantó la vista, irritado. Y ahí yo vi su prioridad. No era mi salud, era su control. Ese segundo me bastó. Yo fingí mareo, como si me faltara el aire. Me llevé la mano al pecho. Julián se acercó más, instintivo. Mamá. Gritó Inés, teatral, siguiendo mi juego. Julián, nervioso,
me sostuvo, y en ese abrazo rápido, sus dedos intentaron abrir la pulsera. Pero yo moví la muñeca y, con un gesto mínimo, dejé que tocara solo la superficie. Nada más. Luego me enderecé, recuperándome. Estoy bien, estoy bien. Solo, necesito sentarme. Julián retrocedió, frustrado. Esa noche, cuando él se fue a dormir, Inés y yo actuamos. Ella consiguió un molde de joyería, sí, mi hija tenía contactos. En menos de horas, hicimos una réplica muy similar, con un pequeño peso interno para imitar el sonido. La lámina real, el código real, lo guardamos en un lugar que Julián jamás revisaba, dentro de un libro infantil viejo, en el archivo comunitario. En mi muñeca dejé la réplica. Y mientras apagaba la luz, pensé algo que me dio escalofríos. Si Julián estaba dispuesto a falsificar firmas y a preparar mi salida, ¿qué más era capaz de hacer? A las 2:17 de la mañana, escuché a Julián caminar en puntas hacia nuestra habitación, y su susurro fue claro: hoy sí. Las 2:17 de la mañana se quedaron grabadas en mi cuerpo como una fecha de nacimiento al revés, el momento exacto en que renací, porque comprendí que mi esposo podía ser mi enemigo. Sentí el colchón moverse. La respiración de Julián estaba controlada, como la de alguien que intenta no hacer ruido. Yo tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Inés dormía en el cuarto de invitados con un cuchillo de cocina en el cajón, sí, exagerado, pero en ese momento todo parecía poco. Julián tomó mi muñeca. Su tacto no era cariñoso. Era técnico. Como si yo fuera una cerradura. Lo escuché resoplar cuando no encontró el cierre rápido. Entonces intentó girarla, como lo hizo Ezequiel en el banco. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo oyera. Pero me mantuve quieta. Clic. Sentí el mecanismo ceder. Julián inhaló, emocionado. Y entonces, un segundo después, se quedó congelado. Porque lo que sacó no era la lámina real. ¿Qué? Murmuró. La réplica tenía una lámina falsa. Sin números útiles. Solo una pieza metálica sin sentido. Yo no abrí los ojos. Dejé que su frustración cocinara su propia culpa. Julián se levantó, caminó hacia el pasillo y marcó un número. Habló en voz baja, pero yo escuché. No sirve, está vacía, alguien la cambió. Pausa. No, no puede ser ella. Ella no piensa. Esa frase me atravesó como una humillación antigua. Ella no piensa. 40 años siendo tratada como una planta decorativa. De pronto, una voz en el teléfono, grave, respondió algo que no alcancé a entender completo, pero sí una parte. Si no está, la llevamos. Me quedé helada. ¿Llevarme a mí? ¿A dónde? Julián volvió a la cama, nervioso. Se acostó fingiendo normalidad. Yo seguí con los ojos cerrados, pero por dentro estaba gritando. A las 6 de la mañana, me levanté antes que él. Fui al baño, cerré la puerta y le escribí a Ezequiel. Intentó quitarla. Se dio cuenta de que no era real. Dijo que, si no está, la llevan, punto. La respuesta llegó rápido. No te quedes en casa. Hoy van a moverse. Te espero en el archivo. Desperté a Inés. Le conté lo de la llamada. Su mirada se volvió de hielo. Entonces hoy lo terminamos, mamá. Hoy sacamos la verdad. Fuimos al archivo como si fuera una mañana normal. Pero yo sentía que la calle entera nos observaba. Ezequiel nos esperaba con una carpeta gruesa. Aquí está, dijo. Lo que mi hija dejó.
Dentro había cartas. No largas. Cortas. Desesperadas. Ezequiel me leyó una, con la voz quebrada. Julián dice que Valeria no sospecha. Dice que es perfecta para guardar lo que nadie debe ver. Me prometió que cuando todo se ordene, podremos estar juntos. Pero a veces lo miro y siento miedo. Yo cerré los ojos. Lucía también tuvo miedo. Y yo jamás lo supe. Otra carta. Él no quiere que el bebé tenga mi apellido. Dice que es peligroso. Dice que lo mejor es cambiarlo. Que nadie debe unirlo a mí. Inés levantó la cabeza. ¿Cambiarlo? ¿Cómo? ¿Identidad? Ezequiel asintió. Mi hija sospechaba que Julián estaba metido en una red de falsificación de documentos. Y que la caja de seguridad tiene pruebas. Nombres. Cuentas. Yo sentí un nudo en la garganta. Entonces, el hombre del garaje no era amante. Era socio. Oh jefe, dijo Inés. Ezequiel sacó un papel más. Era una fotocopia de un certificado. Y ahí di algo que me hizo temblar. Nombre del bebé, León. Padre, Julián R. Yo repetí el nombre. León. Y como una bofetada del destino, recordé algo. En Puerto Bruma había un comerciante nuevo, famoso por abrir negocios rápido, por tener contactos. Se llamaba León Rivas. Siempre hablaba con Julián con una confianza rara. Mi sangre se enfrió. Ezequiel, y sí. Ezequiel me miró. Sí. Yo también lo creo. León vive aquí. Y es hijo de mi hija, y de tu esposo. Inés apretó mi brazo. Mamá, eso significa que tu casa, tu matrimonio, todo, fue una pantalla. Yo me senté, mareada. Pero no por debilidad. Por impacto. Ezequiel se inclinó. Hoy vamos a la caja. Pero solo si tú estás lista, Valeria. Yo pensé en la frase, ella no piensa. Y sentí algo firme crecer en mí. Estoy lista. Cuando salimos del archivo rumbo al banco, un auto negro frenó a nuestro lado, y el hombre del garaje bajó la ventana y dijo, Señora Valeria, su esposo ya pagó, ahora falta usted. No subimos al auto. Inés me sujetó fuerte y Ezequiel dio un paso delante como si su cuerpo pudiera detener un desastre. El hombre del garaje sonrió con calma, como alguien acostumbrado a que lo obedezcan. No compliquemos las cosas, dijo. Solo queremos lo que es nuestro. No es suyo, respondió Inés, tajante. Él la miró como si fuera una mosca. Tú no existes para mí, niña. Esto es entre la señora y el pasado. Ezequiel habló con voz de piedra. Mi hija murió por ese pasado. Así que no. El hombre se encogió de hombros, como quien escucha un reclamo insignificante. La muerte es parte del trato, viejo. Yo sentí ganas de golpearlo. Yo, Valeria, la callada. La que no piensa. ¿Qué quieren? Pregunté, firme. Él señaló mi muñeca. La lámina. El código. La llave. Yo levanté la mano vacía. Ya no está conmigo. Su sonrisa se borró apenas un segundo. Entonces, usted viene con nosotros. Inés sacó el teléfono en alto. Estoy grabando. Si te acercas, esto va a la policía. El hombre soltó una risa lenta. La policía come de nuestra mano. Y arrancó. Me quedé temblando. Ezequiel me miró serio.
No tenemos tiempo. Vamos al banco ya. Entramos al banco de Puerto Bruma. Un lugar frío, de paredes claras. La caja de seguridad estaba en el sótano, con puertas metálicas. Ezequiel entregó documentos. Yo entregué la lámina real que había sacado del libro infantil en el archivo. Y el empleado, sin saber que sostenía una bomba, nos condujo. Cuando la caja se abrió, el aire pareció cambiar. Dentro había un sobre amarillo, una memoria USB y un cuaderno pequeño. Ezequiel tomó el cuaderno como si fuera la mano de su hija. Yo tomé el sobre. Mis dedos temblaban. Lo abrí. Dentro había copias de contratos, nombres, transferencias bancarias, y una hoja que me dejó sin sangre. Plan de retiro, Valeria M., Residencia San Telmo, beneficiario, León Rivas. Mi vista se nubló. Inés me arrebató el papel. ¿Beneficiario? Susurró. Mamá, te iban a internar, para quedarse con todo, y dárselo a León. Ezequiel apretó el cuaderno. Y aquí está el porqué. Abrió una página donde Lucía había escrito una frase. León no sabe la verdad. Cree que Julián lo salvó. No sabe que Julián lo compró. Yo sentí que el pecho se me rompía. ¿Compró? Ezequiel asintió, con lágrimas contenidas. Mi hija decía que Julián pagó para cambiar su identidad. Para borrar a Lucía. Y ahora León es, el heredero que Julián siempre quiso. Yo recordé a Mateo. ¿Y qué mantuviste unida? Mantuvimos un teatro. Y yo fui el decorado. Inés apretó mi mano. Mamá, esto es suficiente para destruirlo. Ezequiel sacó la USB. También para destruir a más de uno. Y ahí ocurrió algo terrible. El empleado del banco volvió, nervioso, y dijo: Señora, hay un hombre afuera preguntando por usted. Dice que es su hijo. Mi corazón saltó. ¿Mateo? Pero cuando subimos, el hijo no era Mateo. Era León Rivas. Y su mirada fue directo a mi muñeca, como si buscara una marca. León se acercó y dijo, sonriendo: Al fin te encuentro, Valeria, papá dice que me perteneces. León era alto, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su voz era suave, casi amable, pero su presencia me hizo sentir pequeña. ¿Quién eres tú para mí? Pregunté, temblando, pero sin bajar la mirada. León inclinó la cabeza. Alguien que no debería existir, según tu versión de la historia. Inés se puso delante de mí. No te acerques. León la miró con desdén y luego me habló a mí. Papá me dijo que eras parte del plan. La mujer que guardaba lo importante porque no hacía preguntas. Tragué saliva. Ezequiel apretó su bastón con fuerza. Tú eres hijo de Lucía, dijo Ezequiel, casi escupiendo el nombre. León se tensó. Su sonrisa se volvió más dura. No menciones a esa mujer. Ezequiel dio un paso. Esa mujer es mi hija. Y fue tu madre. León parpadeó. Por un segundo vi confusión real. Pero la ocultó rápido, como si alguien le hubiera enseñado a no dudar. Mi madre murió. Eso es todo. Papá me crió. Papá te compró, dijo Inés, mostrando el cuaderno de Lucía. Aquí está escrito. León miró el cuaderno como si fuera veneno. Eso es mentira. Papá jamás miente. Yo me reí. Una risa corta, amarga. Entonces yo he estado casada con un santo 40 años. León se inclinó hacia mí.
No te hagas la víctima, Valeria. Papá dice que siempre supiste. Esa frase me encendió por dentro. Yo no supe nada. Yo confié. Y la confianza no es culpa de quien la da. Es culpa de quien la rompe. León se quedó quieto, evaluándome. Y entonces dijo lo peor. No importa. Igual hoy termina. Papá ya arregló tu ingreso a San Telmo. Te espera un cuarto con tu nombre. Me mareé. Inés me sostuvo. ¿Cómo? Susurré. León sonrió. Con un papel médico falso. Con un episodio de desorientación. Con testigos comprados. Y listo. Te vuelves incapaz. Te internan. Y yo heredo. Mi cuerpo tembló, pero mi mente se afiló como cuchilla. ¿Dónde está Julián ahora? Pregunté. León levantó el teléfono. Viene en camino. Para cerrar. En ese instante, Mateo apareció en la entrada del banco, sudado, con la cara roja de furia. Mamá. Mi hijo me abrazó con fuerza. Y cuando vio a León, su mirada cambió. ¿Tú? Dijo Mateo. ¿Tú eres León? ¿Eres el tipo con el que papá se reúne en el puerto? León sonrió. Hola, hermano. La palabra, hermano, me dio náuseas. Mateo dio un paso hacia él, pero Inés lo detuvo. No ahora. Necesitamos pruebas, no golpes. Yo miré a mis dos hijos. Por primera vez estaban juntos, por mí. Y entonces apareció Julián. Entró con calma, como si viniera a una reunión de negocios. Me miró y suspiró, teatral. Valeria, hiciste esto difícil. Esa frase me terminó de romper el corazón. ¿Difícil? Repetí. ¿Difícil es falsificar mi firma? ¿Difícil es intentar robarme la pulsera mientras duermo? ¿Difícil es internarme como si fuera un objeto viejo? Julián no se inmutó. Es lo necesario. La vida es así. Se negocia. Ezequiel levantó el cuaderno. Lucía murió creyendo tus mentiras. Julián lo miró con fastidio. Lucía eligió mal. Se enamoró de mí, y eso tiene consecuencias. Mi sangre se heló. Mateo apretó los puños. Inés respiró con furia contenida. Y yo hice algo que jamás hice. Levanté la voz para que todos escucharan. Julián, te doy una última oportunidad. Dime la verdad completa. Aquí. Ahora. Delante de tus hijos. Julián me miró como si yo fuera un insecto que aprendió a hablar. La verdad, Valeria, es que tú fuiste útil. Una mujer obediente. Una muñeca donde esconder una llave. Y ya no te necesito. Silencio. Ese silencio fue mi funeral y mi nacimiento. Inés sacó el teléfono. Está grabado, dijo. Mateo miró a Julián con ojos de hielo. Ya está, papá. León, nervioso por primera vez, murmuró. Papá, vámonos. Pero Julián no se movió. Me miró fijo. Devuélveme la USB. Yo sonreí. Una sonrisa tranquila. Nueva en mí. No. Y entonces supe que esto ya no era solo drama familiar. Era guerra abierta. Julián dio un paso hacia mí, y el hombre del garaje apareció detrás con una jeringa en la mano diciendo, es más fácil si duerme. Cuando vi la jeringa, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Sentí un frío eléctrico en la espalda. El hombre del garaje, el mismo que me había amenazado por audios, estaba ahí, en el banco, como si ese lugar fuera su oficina. Es más fácil si duerme, dijo, acercándose. Inés se interpuso como un muro. Ni un paso más, gritó. Mateo agarró una silla. Ezequiel alzó su bastón. León retrocedió con una mezcla de miedo y rabia, como si por primera vez comprendiera que esto no era un simple trámite. Julián, mi esposo, no se movió. Solo observó. Como si todo esto le pareciera normal. Como si mi vida fuera una negociación más. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se acomodó, como una pieza que por fin encaja. No estaba casada con un hombre frío, estaba casada con un hombre peligroso. Valeria, dijo Julián con voz controlada. No hagamos un espectáculo. Yo lo miré, y sentí una calma rara, casi elegante. El espectáculo lo hiciste tú, Julián. Solo que lo actuabas en silencio. Inés levantó su teléfono. Todo está grabado. La amenaza, la jeringa, lo que dijiste de internarla, todo. El hombre de la jeringa se rió. ¿Y qué? Nadie les va a creer. En ese momento, el empleado del banco, el mismo que nos había guiado a las cajas, apareció desde el pasillo y se quedó helado al ver la escena. ¿Qué está pasando aquí? Inés habló rápido, clara. Ese hombre intenta atacar a mi madre. Llame a seguridad ahora. Y llame a la policía. El empleado dudó, mirando a Julián como si lo reconociera. Señor, usted. Julián levantó la mano, como un jefe que ordena silencio. No se meta. Esto es familiar. Yo di un paso adelante. Mi voz salió fuerte, sin temblor. No es familiar. Es criminal. Y levanté el papel que mostraba, Residencia San Telmo, con mi nombre. Este hombre planeó internarme con documentos falsos para quitarme mi casa y entregársela a él, señalé a León, y a sus socios. León intentó hablar. Es mentira. Ezequiel, con lágrimas de rabia, elevó el cuaderno de Lucía. Mi hija escribió todo. Ella sabía que la iban a borrar. El hombre de la jeringa cambió la jeringa de mano, nervioso. Julián frunció el ceño. Por primera vez vi en su rostro algo que no era control, pánico. Porque en los ojos del empleado del banco apareció algo nuevo, miedo a ser cómplice. Voy a llamar a seguridad, dijo el empleado, finalmente. Julián dio un paso hacia él, bajo. No hagas eso. Mateo se interpuso. Ni lo toques. El hombre de la jeringa hizo un amague para salir, pero Inés lo apuntó con el teléfono. No te muevas. Te tengo grabado. Y tengo tu cara. El tipo se quedó quieto, maldiciendo entre dientes. Y entonces, como si la vida quisiera que el golpe fuera perfecto, entró al banco una mujer mayor con una bolsa de compras. Nos miró. Se llevó la mano al pecho. Valeria. Gritó. ¿Esa no es tu pulsera? La de los 40 años. Era la señora Carmona. Y esa frase, dicha en público, frente a testigos, me dio la última pieza que necesitaba. Porque yo llevaba puesta la réplica. Julián creía que él tenía el control. Pero el pueblo entero conocía esa pulsera como parte de mí. Yo levanté la muñeca. Sí, Carmona, es mi pulsera. Y hoy descubrí para qué la querían. La gente empezó a mirar. 2 clientes del banco se acercaron curiosos. Los celulares se levantaron. En Puerto Bruma, el chisme era gasolina.
Y yo, por primera vez en mi vida, usé eso a mi favor. Este hombre, señalé a Julián, planeó internarme para quedarse con mi casa. Y señalé al hombre de la jeringa, vino con una aguja para dormir a una mujer de 61 años. Un murmullo se expandió como ola. León se puso rojo. Valeria, cállate. Escupió. Estás destruyendo a mi padre. Yo lo miré con una tristeza extraña. No, León. Tu padre se destruyó solo. Y tú solo elegiste creerle porque te convenía. Esa frase lo golpeó. Lo vi dudar por un segundo. Un segundo mínimo. Pero fue suficiente. Porque Julián, al notar la duda, hizo lo peor, se giró hacia León y le dijo con dureza. No pienses. Solo haz lo que te dije. Ahí León se quebró. No lloró, pero su mandíbula tembló. La palabra, no pienses, era una cadena conocida. La misma cadena que Julián me puso a mí. Llegó seguridad. Llegó un supervisor. Inés mostró audios, capturas, documentos. Mateo entregó el contrato con la firma falsa. Ezequiel entregó cartas de Lucía. El hombre de la jeringa intentó huir, pero lo detuvieron. Julián quiso hablar con su abogado, pero la sala ya estaba llena de teléfonos grabando. Y antes de que lo apartaran, Julián me miró, furioso. Tú no eras así. Yo sonreí, tranquila. No. No era. Por eso te funcionó durante 40 años. Se lo llevaron a un despacho. Y yo me quedé sosteniendo la USB en el bolsillo como si fuera un corazón nuevo. Ezequiel me tomó la mano. Mi hija, al fin fue escuchada. Yo lo miré, y por primera vez en días, respiré sin peso en el pecho. Pero la historia aún no terminaba. Porque cuando todo se calmó un poco, León se acercó a mí con los ojos húmedos, y dijo algo que me rompió en otra dirección. Sí, si Lucía era mi madre, ¿por qué nadie me lo dijo? Inés se acercó. Porque Julián necesitaba que tú creyeras que él era tu salvador. Mateo apretó los labios. Y porque nosotros, también estábamos rotos. León miró a Ezequiel. Su voz salió baja. ¿Usted es mi abuelo? Ezequiel tembló, y su dureza se quebró un instante. Sí, si tú lo aceptas. León bajó la cabeza. Y ahí entendí algo importante, León no era solo villano. También era víctima, pero con poder de elegir. Yo lo miré directo. León, si vas a seguir el camino de Julián, hoy es tu última oportunidad de salir. León tragó saliva. No quiero terminar como él. León me entregó su teléfono y susurró, tengo algo guardado, un video de Julián firmando papeles falsos y riéndose de ti. Ese video fue la estocada. El golpe final. León lo había grabado meses atrás, sin pensar en mí. Lo grabó por paranoia, por control, por tener un seguro. Pero ahora, ese seguro se convirtió en mi justicia. El video mostraba a Julián firmando documentos, hablando con el hombre del garaje, y diciendo, con una sonrisa cruel. Valeria no entiende nada. Nunca entendió. Solo necesito que la internación salga limpia, y listo. Yo vi ese video en una sala del banco, sentada junto a Inés y Mateo. No lloré. No grité. Solo sentí una claridad fría, mi vida no iba a volver a ser la misma, y eso era bueno. Con ese video, la denuncia se volvió sólida. La policía tomó declaración a todos. Los papeles de la venta se congelaron. El intento de internación quedó expuesto como fraude.
y el hombre de la jeringa quedó comprometido por agresión y amenazas. Ezequiel entregó la USB con nombres y movimientos. No puedo decir aquí cada detalle, porque en mi historia, eso fue parte del proceso legal, pero sí puedo decir algo, no era solo Julián. Había más personas en esa red. Más nombres. Más tratos. Los días siguientes fueron una tormenta mediática local. En Puerto Bruma, la historia se esparció como incendio. El esposo que quiso internar a su mujer para quedarse con la casa. Lo que durante años fue mi vergüenza silenciosa, se volvió una advertencia pública. Y en medio de todo eso, ocurrió lo que nunca esperé. Mateo e Inés se quedaron conmigo. No solo por obligación. Por decisión. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, Mateo me miró fijo. Mamá, yo me fui porque pensé que tú elegías a papá. Pero hoy entendí algo, tú elegías sobrevivir. Y ahora, por fin estás viviendo. Yo lloré. Ahí sí. Porque esa frase sanó una herida vieja. Inés me tomó la mano. Y ahora vamos a reconstruir. Sin él. La casa se volvió distinta. No perfecta. Pero real. Y luego, vino el momento que me dio miedo, el encuentro final con Julián. Me citaron para una audiencia preliminar. Yo no quería verlo. Pero Ezequiel me dijo una frase que no olvidaré. Si no lo miras a los ojos ahora, esa sombra te seguirá. En la sala, Julián me vio entrar y su rostro cambió. Estaba más flaco. Más pálido. Pero no parecía arrepentido. Parecía irritado. Valeria, dijo, como si aún fuera su dueño. Esto se pudo arreglar en casa. Yo me senté frente a él. ¿Arreglar? ¿Cómo? ¿Con una jeringa? Él apretó la mandíbula. Te estás dejando manipular por ese viejo y por tus hijos. Yo respiré lento. No, Julián. La única manipulada fui yo durante 40 años. Y hoy, terminó. El juez pidió silencio. Los abogados hablaron. Y cuando me dieron la palabra, no conté solo el delito. Conté mi vida. Hablé del silencio. De la soledad. De cómo me convertí en útil para un hombre que no amaba. Y entonces, hice algo simbólico, pero poderoso. Me quité la pulsera. La réplica, sí. Pero el gesto no lo era. La sostuve en el aire y dije. Esto fue una cadena. Y yo la confundí con amor. Julián me miró con rabia. Esa pulsera era mía. Yo sonreí. No, Julián. Ni la pulsera. Ni mi casa. Ni mi vida. Nunca fueron tuyas. Solo me convenciste de que sí. Esa frase lo destruyó más que cualquier papel. Después de la audiencia, salí al aire libre. Inés y Mateo me abrazaron. Ezequiel se acercó con los ojos húmedos. Lucía estaría en paz. Y entonces vi a León, a distancia. No estaba sonriente. No estaba arrogante. Parecía un hombre cansado, de mentir. Se acercó despacio. Valeria, dijo. Yo, no sé quién soy sin la versión de Julián. Yo lo miré con honestidad. Entonces empieza por la verdad. Esa es tu única oportunidad. León asintió. Miró a Ezequiel. Quiero conocerla. Conocer quién era. Ezequiel tembló, pero asintió también. Y ahí entendí, la venganza más fuerte no fue ver a Julián caer. Fue ver cómo su control se rompía,
incluso sobre el hijo que había comprado. Esa noche, de regreso a casa, me miré la muñeca desnuda. La marca de la pulsera aún estaba ahí, clara. Una línea pálida que dividía mi piel, como una cicatriz. Pero por primera vez en 40 años, mi muñeca se sentía ligera. Abrí una caja de madera y guardé la pulsera dentro, junto a la foto vieja que encontré en el maletín. No para torturarme, sino para recordar una verdad. Lo que niegas te controla. Lo que enfrentas, te libera. Y antes de dormir, me dije en voz baja, como una promesa nueva. Nunca más silencio por miedo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete para más relatos intensos de familia, traición y segundas oportunidades. Y ahora dime tú en comentarios. ¿Qué harías si descubres que alguien que amas te estaba usando como caja fuerte? ¿Perdonarías o elegirías tu libertad? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces, el primer paso para sanar es atreverte a mirar la verdad de frente. Aviso, historia 100% ficticia. Cualquier parecido con personas o hechos reales es coincidencia.